Cuento para esta mesa redonda como secretario con el doctor Carlos Chiclana, posteriormente como discursor con el profesor Javier García Campayo, presidente de la sociedad. Vamos a empezar el programa hablando justamente de una experiencia o programa asistencial de consultor de salud mental en atención primaria, la experiencia que se va viendo en Alcalá de Henares desde hace varios años. Como primer ponente contamos con el doctor Francisco González, médico psiquiatra del Hospital Príncipe de Asturias. Paco, cuando quieras, por favor. Bueno, encantado con estar aquí y bajar el nivel de este aula magna tan maravillosa después de ver lo de Severo Ochoa y Carlos Jiménez, pues bueno, pero voy a intentar contaros un poco esta experiencia que tiene mucho de personal y aunque intentaré en la parte de la mitad dar todo el aspecto más técnico de cómo la hemos ido desarrollando. Hay una primera parte que intento ver qué justificó en aquellos momentos, en el año 2005, que pusiéramos en marcha este programa y cómo ha ido evolucionando, y al final unas conclusiones que también son bastante subjetivas, pero que bueno, que abro a la discusión de alguna manera. Bueno, voy a contar un poco de dónde partíamos en el pasado. En estos años de reforma, ya los voy a pasar rápido con esto porque yo creo que muchos lo conocemos. Se pensaba de alguna manera que estos trastornos, entre comillas, menores, porque tienen muy poco de esto, pero se van a manejar desde atención primaria. No se imaginó los cambios sociales que iban a aparecer, ni se reguló de alguna manera la coordinación. Siempre se aconsejaba desde todos los planes de salud mental, pero el sistema no estaba ni está diseñado ni preparado para manejar todos estos cambios y toda esta demanda. Esto ha desarrollado una fuerte ambivalencia en el vínculo entre estos dispositivos, salud mental y atención primaria. Desde salud mental teníamos la sensación de que los médicos de atención primaria lo derivan todo, que no saben o no pueden manejar los trastornos mentales ni dar altas, son resistentes al aprendizaje y al cambio, tienen muy poco tiempo, y la mayor parte de los clínicos consideran que los médicos, cuando estábamos ahí en este trabajo clínico desde salud mental, sobrediagnostican y tratan de más. Por otro lado, la literatura que nosotros construíamos también como especialidad siempre decía que los médicos de atención primaria infradiagnostican la ansiedad y la depresión, esto desde los años 70, y que no saben o se les escapa tratarla. Ahora mismo también está pasando con la psicosis. También se dice que a los médicos de atención primaria se les escapa los pacientes con psicosis, los primeros brotes, y que tampoco saben manejarlos. Hay aquí una historia, bueno, pues eso, de cierta ambivalencia, con lo que luego nosotros teníamos la idea de que nos llegaba cada vez más, al menos en aquellos momentos y también en estos. Desde atención primaria, con los profesionales de salud mental lo devolvíamos casi todo, no sabemos qué hacer con ello, ellos no estamos formados, lo que nos enseñan no acaba de valer. De alguna manera salud mental se desentiende y no acaban de hacerse cargo. Los médicos de atención primaria se forman además en un modelo médico, muy médico, también con enfermedades mentales. Esto ellos se dan cuenta rápidamente que no funciona como funciona un antibiótico o como funciona otro tipo de cosas. La mayor parte a veces evita la disciplina esta de salud mental, que les causa malestar, también con los pacientes. Apenas rotan un mes en salud mental y la ambivalencia yo creo que se fue generalizando. Esto construía un vínculo como poco paranoide que fue creciendo a principios del siglo XXI y que nosotros participábamos de él. Y aunque hacíamos intentos a nivel personal, era complicado. Iba apareciendo esto desde el pasado, no voy a detenerme porque ya no teníamos más datos, la derivación iba increciendo sin parar desde atención primaria, al menos estos son los datos de Alcalá con los que cuento, y aparecía ya esta historia de un poco del desbordamiento de la salud mental, con un aumento de la demanda, la burocratización, la exigencia de derivación formal, con el PIC. Se minusvaloran las crisis vitales, las devolvemos rápido a atención primaria con breves instrucciones sobre ese manejo farmacológico, o bien, cuando nos las quedábamos, se cronifican también en salud mental y llevan un porcentaje potente de nuestra agenda. Dudas sobre la necesidad de coordinación con atención primaria, siempre las teníamos. Va a aumentar la demanda, si bajamos allí va a servir de algo.
En Alcalá, en aquellos tiempos, aunque estos datos ahora parecen ridículos para lo que están haciendo algunos CSMs, veíamos en el 2005 8 nuevos, pero teníamos 4 urgencias nuevas, derivadas de atención primaria todas las semanas por profesional. Esto nos machacaba muchísimo la agenda y nos causaba muchísimo disconfort. Nos llevaba mucho tiempo manejar esa urgencia nueva que podían derivar los médicos de atención primaria. Desde ahí, entonces, empezamos a pensar qué hacer. Atención primaria rompía el objetivo de su contrato programa de derivaciones en los primeros 3 meses de todo el año. En 3 meses ya nos había derivado todo lo que tendría que derivar según el contrato programa durante todo ese año. Entonces, pues estaba colapsado de alguna manera, o se colapsa el sistema. También la atención primaria evidentemente estaba desbordada, ¿no? Con una insatisfacción, sin tiempo para lo orgánico. Empiezan las plataformas de los 10 minutos, luego de 5 minutos. Expectativas no realistas sobre salud mental, también en aquellos momentos, con una expectativa como que nosotros éramos capaces de manejar la conducta, las emociones, provocar felicidad, etcétera, como curar este tipo de malestares, y de alguna manera también se medicalizaba y se cronificaba este malestar social, al menos. Desde aquí comienza el programa. Hasta entonces teníamos reuniones que bajábamos una vez al mes, que tenían que ver un poco con estos planes de salud mental y que todos teníamos una sensación de ineficacia. Bajábamos una vez al mes, nos coordinábamos con los médicos y poco más. Nos reuníamos a través del PIC y entonces decidimos hacer una revisión de la literatura asistencial, elaborar un programa e intentar hacer algún cambio para salvaguardarnos también y cuidarnos de alguna manera y ver cómo podíamos hacerlo. Bueno, estos son los modelos de coordinación con atención primaria, más o menos, que existen o que funcionan en la mayor parte de los lugares del mundo. Pongo en rojo el que hacíamos nosotros desde el CSM, que era este tipo, donde no se comparten historias ni lugar, hay un contacto a través de PICs, los profesionales de salud mental hacen seguimiento por separado y hay reuniones esporádicas según costumbre. Se tiende al aumento de recursos, como ya viene en esta literatura, ¿no? Esta es la que hacíamos nosotros, o lo que hemos hecho a lo largo de esto hasta el año 2005. Nosotros tratamos de poner en marcha un plan, un programa que se llamaría dentro de estos híbridos de atención cooperativa, donde no se comparten historias, pero sí hay docencia y reuniones programadas, se ven pacientes, a veces juntos, y en la atención cooperativa, una parte del programa de salud mental puede ver pacientes, incluso seguirlos en la atención primaria. Veíamos estos procedimientos que en atención primaria, según la literatura que consultamos hasta entonces y que se ha ido ratificando, han demostrado eficacia, según los estudios, para mejorar las derivaciones y los cambios para el médico de atención primaria, los contactos programados, llamados estos de interconsulta, en forma de grupos, que se han llamado de diferentes maneras en diferentes partes. La formación en salud mental, siempre que se fundamente en asistencia clínica cotidiana, a través de técnicas de entrevista, psicopatología, counseling, técnicas familiares y grupales y sobre la red psiquiátrica. La formación sobre atención primaria en los equipos de salud mental. Los grupos Valint, o grupos de apoyo terapéutico, como queríamos llamarlo, en atención primaria, la supervisión organizada y las entrevistas conjuntas de pacientes en atención primaria de forma programada. Esto es lo que había mostrado eficacia y lo que ha mostrado eficacia. No han demostrado eficacia por el momento las sesiones clínicas esporádicas y puntuales, la formación no acordada y no basada en asistencia cotidiana, las reuniones de coordinación y el sistema de comunicación por texto, PIC, justo todas las que hacíamos nosotros. Estas ya se sabía que no habían mostrado ningún tipo de eficacia, ni en el cambio de la derivación, ni en la formación de los médicos de atención primaria, ni en la de salud mental. Luego decidimos cambiarlo por completo, ¿no? Las características que debería tener la consulta de salud mental ideal en atención primaria sería disponibilidad de los profesionales del centro, evitar la burocratización y la rigidificación de los protocolos, con personal suficiente, consulta con los médicos de atención primaria en su mismo centro, buena comunicación entre el staff, relación personal entre los profesionales, adecuar las expectativas a la realidad, lo que supone en muchos casos disminuirlas, reforzar las habilidades técnicas de los médicos y una financiación adecuada. A partir de entonces decidimos esto. Nosotros poníamos siempre un poco la metáfora de la psicoterapia. Entonces, si nosotros pretendíamos un cambio en un otro, solamente se podría construir a través de un vínculo de confianza y de seguridad y de no tener la sensación de que íbamos allí a cargarles de trabajo o a quitárnoslo nosotros, sino realmente una historia cooperativa donde no tuvieran esta sensación muy paranoide y al revés que tenían cuando bajábamos allí, que era como, estos vienen a darnos más curre y no vienen a quedarse con nada, van a decirnos lo que tenemos que hacer para trabajar más, y entonces era muy complicado.
La idea era construir esto, un vínculo de seguridad, de confianza, a modo de los vínculos en psicoterapia, exactamente igual. Entonces, hicimos este programa que ya funciona desde el 2006. Bueno, yo voy a contarlo ya hasta a nivel... Esto es un centro de atención primaria, estos son los equipos de atención primaria de Alcalá de Henares. El María de Guzmán fue el que elegimos, no se eligió por nada particular, sino porque era el que tenía despachos para que fuera salud mental. Esto es lo cotidiano, muchos de ellos no pueden tener despachos, no cabemos, y entonces este sí, tenía despachos por la mañana para que pudiéramos ir, y se decidió también por el número de población. Es un distrito del centro de Alcalá y tiene población variada. Bueno, tiene 21.400, hay dos equipos de atención primaria, uno de mañana y otro de tarde. No voy a definir esto porque yo creo que, bueno, si a alguien igual le interesa. Empezamos un poco con las tareas que íbamos a hacer allí. La gente del programa de salud mental, que iba a ir yo y una psicóloga. Evaluaríamos los pacientes nuevos derivados, tanto los preferentes, urgentes y normales. Lo íbamos a hacer ya en el centro de atención primaria. Íbamos a tener una reunión semanal para la discusión de las derivaciones, con apoyo a la asistencia de pacientes problemáticos. Quiero decir que también para poder ver con ellos un paciente diabético que tienen un mal enganche, pues podíamos pasar nosotros la consulta con ellos para echarles una mano. Un nuevo sistema de derivación de urgencias para los pacientes nuevos. Unas reuniones mensuales de formación continuada y supervisión de casos e intervenciones grupales que hemos empezado a hacer en estos últimos 3 años para trastornos, entre comillas, insisto, lo de menores no me gusta nada, pero bueno, pues es lo que utilizamos y nos entendemos todos. Bueno, no voy a detenerme en lo que es el cronograma de esto, de la evaluación y cómo la íbamos haciendo. Yo voy un día a la semana allí. Empecé los martes, ahora es los lunes. Desayuno con el equipo de atención primaria a las 8 de la mañana. Este desayuno es básico, se resuelven un montón de cosas y se echan muchas risas y es fundamental. A las 8:30 empezamos. Yo tengo 2 preferentes y luego tengo 4 nuevos, y luego me citan alguna urgencia nueva, luego veremos con qué criterio, y también me citan pacientes para pasar con ellos. Pues eso, pues pacientes que no sean específicamente de salud mental, pero que entiendan que es un paciente molesto, que no les gusta, o que lo están pasando mal, o que no lo saben manejar bien, o entienden ellos que no lo saben manejar bien. Y entonces me lo citan ahí en la agenda, y yo paso con ellos a partir de la 1, y a partir de las 2 tenemos la reunión de derivación. Y una mensual que ya va con formación específica y supervisión. Los preferentes y la urgencia tiene que ser previamente hablado conmigo. Si no, no pueden citarlo. Esos preferentes y esa urgencia la cita mi jefe y tiene que ser a través mío. No pueden citarla a ellos directamente. Los otros sí, son pacientes que no tienen, los nuevos normales no tenemos por qué hablarlo. Bueno, pues este es un poco todo el flujograma que tiene que ver con el programa. No quería detenerme en esto, pero bueno, voy a parar un poquito en unas cifras que a veces al comienzo nos sorprendieron, la verdad, porque nosotros pensábamos que esto iba a ser, entre comillas, medio catastrófico para la demanda. Si yo ponen un dermatólogo al lado de mi consulta, al final acabo viendo los lunares de mis pacientes y les voy rellenando la consulta, y yo tenía la sensación de que aterrizar allí iba a ser tremendo. Pero bueno, estas son lo que tenemos. En el 2012... estas son... Ha habido, evidentemente, citas urgentes y preferentes, incluso de más, pero no tantas como pensábamos. Se derivaron en el año 2005, antes del programa, 347 pacientes nuevos desde este centro de atención primaria. En el 2006, 341, cuando ya empezó el programa. Pero en el año 2007, que ya estaba funcionando, 229. Y en el año 2012, 240. Ha bajado de manera considerable la derivación. Y se mantiene más o menos en estas cifras. La lista de espera, al comienzo del programa, antes de empezar, yo tenía una lista de espera más o menos de unos 3 meses, para el psiquiatra, mucho más para la psicóloga que fue. La lista de espera de la psicóloga, porque se ha tenido que repartir, ahora viene un cuarto, viene una sola semana, porque tenemos nada más que 3 psicólogas en adultos. La psicóloga yo creo que es todavía mayor que la que había, pero la mía es realmente muy bajita. Yo tengo, ayer lo miré en concreto para no irme a las cifras de estos, yo tengo los pacientes nuevos para el 9 de diciembre. Tengo huecos de nuevos normales para el 9 de diciembre y tengo un hueco de preferente para la próxima semana, que probablemente ya me la habrán rellenado, pero tengo una lista de espera envidiable para lo que es el resto del centro de salud mental. En los primeros años, además, el porcentaje de pacientes que faltaron a la primera cita era muy pequeño. Esto fue una de las cosas que mejoró de manera espectacular. Cuando tienes una accesibilidad tan próxima, yo estoy al lado del médico de atención primaria, el porcentaje de pacientes de fallo en la primera cita era prácticamente ridículo.
pues eso, faltaron 12 en un año, un 5%. Desde la llegada esta de los sistemas de SCAE, esto ha empeorado. Los médicos ya no citan directamente a ellos, tienen que hacerlo a través del SCAE y nos hemos reunido varias veces para bajar este 20%, que para mí me parecía alarmante, y lo hemos conseguido bajar. Ahora mandan un mensaje de correo electrónico de SMS recordándoles la cita, pero así todo no está en ese 5% que teníamos al principio, está un poquito mayor. Bueno, me quedo con 2 de cada 6 pacientes y se han realizado 3 grupos de intervenciones de estos de no tratamiento para manejos de pacientes con cuadros adaptativos, ansiedad, depresión leve moderada y 2 grupos de padres con niños con problemas derivados por el pediatra. Bueno, como veis, la tasa de derivación a psiquiatría ha bajado de manera espectacular. Estoy en el 3,25-3,71, ahí que figura en el María de Guzmán, frente a la tasa de derivación que tienen los otros equipos de atención primaria. Vale, Vale, voy rápido, que me quedan 5 minutillos. Este es el AP de Madrid, el sistema informático de la atención primaria, que yo cuando voy a atención primaria es para mí mi día de vacaciones, me lo paso fantástico, tienen un sistema informático maravilloso, que me parece muy de ratón, no tiene nada que ver con el que tenemos nosotros, que es mucho más desagradable. Estos son los 5 pacientes que yo tenía citados. Este año hemos empezado a ver 6. Por un problema general del área de lista de espera que yo no tenía. Yo no sé, esto ya lo hablaré con mi jefe porque me voy a quedar sin lista de espera y tampoco me parece que sea lo mejor, pero bueno. Yo tenía 5, ahora son 6 bueno, pues voy a pasar. Así es como los veo. Yo entro en la carpeta del médico de atención primaria, le coloco toda la historia, le pongo todo lo que tiene que, bueno, pues a pasar de que luego me reúno con él. Y es ahí donde pongo paciente de 43 años, ese Gonza soy yo y formo parte también del equipo hasta ahora en las cenas de Navidad y estas cosas. Bueno, la urgencia nueva, ya se quedó en el programa, es la que no puede la que no puede esperar para que sea vista la semana que viene. Esa tiene que mandarse al hospital. Pero la urgencia que puede esperar para la semana siguiente es la que yo puedo ver. Entonces yo, entre comillas, me libré de urgencias. Yo antes tenía esas 4 urgencias a la semana que eran terroríficas, aunque muchas las dábamos de alta, y era uno de los motivos por los cuales de forma voluntaria me metí a hacer este programa, porque me he quedado sin urgencias. Yo ya no veo urgencias nuevas porque en el centro me las colocan en ese hueco que tengo en la siguiente semana. Y no he visto, otros compañeros todavía están viendo de esto. Hemos hecho más de unas 8 reuniones al año de formación con todo el equipo de atención primaria, incluido enfermería y trabajo social. Hemos hecho 2 talleres de habilidades básicas de entrevista, 2 talleres de intervención de no tratamiento, manejo de somatizaciones y síntomas inexplicados, un taller de farma. En muchos de ellos nos lo han pedido ellos, es que no puedo contar toda la dinámica y nos quedamos sorprendidos y lentamente, a través de la relación, ya he podido introducir lo que creo que realmente también más necesitaban los médicos de atención primaria. Al principio me pedían cosas muy raras, manejo farmacológico de los trastornos de personalidad. Bueno, pues se lo daba. Al final tienen problemas que tienen que ver con la capacitación del manejo de la entrevista, de cómo manejar, cómo decir que no, bueno, en fin, cosas de estas que al final ahora pues son los que voy dando todos los años y ahora vamos a empezar un grupo Balin ya, porque ya se ha sentado, esto ha sido uno de los problemas, que cambia mucho el equipo de atención primaria y entonces tienes que empezar de cero. Pero bueno, ahora ya está bastante bien asentado. Y bueno, pues pasamos un cuestionario de evaluación antes del María de Guzmán sobre qué les parece este programa frente a un equipo de que no lo tenía, a través de, no voy a entrar, de todas las preguntas que hacíamos, si conocían al psiquiatra, si conocían el nombre, si podían comunicarse con él, porque yo entre la semana me comunico a través de correo electrónico con todos los médicos. Es donde me preguntan, ¿te puedo mandar a este paciente? Y funciona bastante bien. Los médicos están encantados, la verdad. Bueno, ventajas, pues mejora asistencial, superación del aislamiento y la estigmatización también del centro, mejora la formación comunitaria también de los residentes, satisfacción del paciente que está encantado, les molesta venir al CSM y a los propios profesionales. También de salud mental para mí es una gozada y para atención primaria. En la actualidad las recomendaciones oficiales se dirigen hacia modelos híbridos de atención cooperativa. Parece que esta es la línea de mayor eficacia y eficiencia, tanto para tratar pacientes como para mejorar las habilidades de los médicos. Entonces, incluso se está presionando hacia la intervención tanto farmacológica como psicológica hecha por profesionales formados en atención primaria. Ahora aquí van a hablar de algunas experiencias, no voy a entrar porque sería muy amplio, de todo lo que está haciendo también Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha en relación con problemas
parecidos pero distintos. O lo que ha hecho en un momento dado el Instituto de Excelencia en el Reino Unido, de poner a 4.000 terapeutas y otros 2.000 en atención primaria. Entonces, no voy a entrar en este famoso proceso que están haciéndose ahí en el Reino Unido. Bueno, las terapias psicológicas en atención primaria suponen un beneficio real, especialmente cuando el malestar emocional del paciente no llega a justificar una derivación o se manifiesta a través de síntomas físicos sin causa aparente, libera a los médicos de atención primaria de carga y es un ahorro. Esto es lo que comentaban. Yo veo algún problema, sobre todo lo voy a ver aunque no se ve aquí, que es, porque también quiero hablar de los inconvenientes. A veces cuesta que este programa se presente oficialmente en atención primaria. Hay un temor al aumento de la demanda y en algunos casos puede ocurrir que aumente la demanda, sobre todo en los primeros años. Hay un problema con los sistemas informáticos. No tenemos datos últimos de esto porque ya no los manejamos nosotros y yo tengo mucha dificultad para encontrar todos los datos de los pacientes. Hay un riesgo también de psiquiatrizar y psicologizar la atención primaria. Cuando aterrizamos allí, evidentemente me parece que es un riesgo. A veces es paradójico intervenir para no intervenir, ¿no? Cuesta ponerlo en marcha y mantenerlo. Hubo muchos cambios en los equipos de atención primaria y había que empezar de cero otra vez. Es difícil repartir el equipo de salud mental de una manera equitativa entre los distritos. Entonces, mis compañeros a veces se quejan de que es que el distrito que me ha tocado es espectacular. Por eso estas cifras. Yo no lo creo, por una medida sociodemográfica, pero es verdad que hay sitios en Alcalá complicados, ¿no? Más que el mío. El sistema es excesivamente personalista, con lo que la población entera, en este caso en María Guzmán, depende de mí. Si yo me pongo de baja o enfermo, entonces hay una dificultad. Hay que mantener a parte del equipo en el CSM para poder flexibilizar rápidamente y mandarles al CSM, porque ahora que ya no cubren esto, si yo me estoy 2 meses sin acudir, es una catástrofe para el María de Guzmán, porque ya no tienen referente desde ahí. Entonces, las vacaciones te aumenta de manera significativa porque mi centro no puede mandar al CSM. Entonces esto es un problema. Y luego también es excesivamente personalista. Si de repente acude gente pues que no le gusta este trabajo, no le gusta vincularse con los médicos, se encierra en el despacho o está algo quemado con esto, pues no va a funcionar, porque necesitas salir del despacho, irte a desayunar, irte a las cenas de Navidad y hacer vínculo de este tipo de cosas también con los propios médicos que lo necesitan. Entonces es excesivamente personalista y esto a veces es un problema. Los nuevos y graves peligros que tiene que ver eso ahora con los problemas que tenemos de área única, de que pues, los pacientes a través del SCAE de repente se van del María Guzmán a otro profesional y tengo que volver a cogerlos y entonces es un poco difícil. Bueno, las soluciones ya las podéis imaginar. Y esto es una foto de mi equipo con el que estoy yo casi más a gusto que con el mío. Entonces, nada, pues gracias. Muchísimas gracias al doctor González. El consultor en atención primaria que también existe en la zona de Leganés, el doctor Eduardo Balbo, afirma lo mismo. Estoy mucho mejor con el equipo de atención primaria que con los míos. Por algo será. Bueno, vamos a continuar la mesa. En este caso vamos a dar la palabra al doctor Rafael Casquero, que nos va a hablar de un tema que, por ejemplo, el presidente de la sociedad, Javier García Campayo, trabaja muchísimo, que es el mindfulness, como nuevo abordaje psicoterapéutico. Rafael Casquero es médico de familia en el Centro de Salud de las Cortes de Madrid, el mío precisamente, y es el encargado del Grupo de Comunicación y Salud Mental de la Semergen. Adelante, Rafael. Buenos días a todos. Agradecer el interés que demuestra la participación y asistencia a esta mesa. Bueno, yo ya me he presentado, Carlos. Trabajo en el Centro de Salud de las Cortes y tengo apuntado ahí la dirección del correo electrónico por si os interesa alguien contactar posteriormente por algún tipo de tema. Voy a desarrollar en poco tiempo unas pinceladas o generalidades acerca del mindfulness, que se plantea como un nuevo abordaje psicoterapéutico en atención primaria. Bueno, cuando se habla de un recurso, hay que pensar el entorno donde se plantea. Muchas veces las cosas surgen cuando son necesarias. En este caso,
qué es lo que nos rodea, cuáles son las características de la sociedad que pueda impulsarnos a buscar este tipo de recursos, pues ya lo conocemos todos. Situaciones como la crisis, ausencia de sentido en las relaciones interpersonales, ausencia de sentido en la vida, situaciones como el hiperconsumo, la publicidad disparatada en su cantidad de bombardeo informativo, noticias sistemáticamente preocupantes, hábitos nocivos, situación de desconfianza, paro, precariedad, miedo. Todo esto son situaciones del entorno que nos van a producir un impacto sobre el organismo. Y aquí podemos verlo de una forma gráfica y esquemática como la situación de los estresores ambientales que hemos hablado en el trabajo o situaciones conflictivas en el hogar o en el entorno, junto con los sucesos, acontecimientos vitales estresantes como puede ser duelos o pérdida brusca de trabajo, desahucios o situaciones de exilio. Todas estas situaciones van a producir un impacto severo sobre el funcionamiento cerebral. Y no digamos las experiencias antiguas de la infancia que quedan ahí como un remanente y que siempre son capaces de generar malestar psíquico en el futuro, como puede ser el tramo o la violencia de tipo físico o sexual en la infancia. Esto va a acabar generando una evaluación cognitiva negativa de desafío, de desamparo, mediada o modulada por la carga genética del individuo, así como por su experiencia, pero también por las respuestas conductuales a las que está habituado. Y todo ello va a determinar una respuesta fisiológica. Esta respuesta fisiológica en condiciones normales se encuentra dentro de un sistema de homeostasis o de equilibrio estable. Pero cuando los desencadenantes, las fuentes estresantes son intensas y persistentes, entonces de la homeostasis pasamos a una situación de alostasis, que podríamos definirla como equilibrio inestable, generadora por tanto de enfermedades. ¿Y de qué manera produce impacto el entorno? A nivel encefálico, la actuación del hipotálamo acaba generando un exceso de ACTH que va a actuar sobre la glándula adrenal y de esta manera se va a producir en el torrente sanguíneo un exceso de catecolaminas y cortisol, que va a actuar a múltiples niveles, a niveles orgánicos. Entonces, como estamos viendo, se está produciendo ya un vínculo entre lo externo, los factores impactantes de estrés con los órganos en concreto, como puede ser el corazón, y ello va a poder acabar generando, por alteración de la contractilidad, arritmias ventriculares. En los vasos, pues la existencia de catecolaminas en exceso pues va a determinar el aumento en la activación plaquetaria y enfermedades como la hipertensión o la arteriosclerosis. Y en cuanto al torrente sanguíneo, el exceso de cortisol pues puede producir un antagonismo de la insulina y acabar desencadenando enfermedades endocrinas como la diabetes, la obesidad, la dislipemia y también las enfermedades autoinmunes. Esto lo podemos sintetizar en una cadena patogénica que comienza con una situación de estrés continuado para posteriormente generar unas situaciones de insomnio que agrava o induce o agrava la situación de ansiedad. Muy a menudo, tras un cuadro de ansiedad inicial, aparece el cuadro de depresión, hasta el punto de que algunos autores consideran que son dos polos de un mismo proceso. Todo ello conlleva una disminución de la inmunidad que va a dar lugar al final a la aparición de múltiples enfermedades orgánicas. ¿Y qué podemos hacer ante todo esto? Pues los científicos, las personas que se han preocupado por la salud mental a lo largo de los siglos y a lo largo de la historia han buscado siempre técnicas para intentar resolver el malestar de la psique. Podemos hablar ya a partir del psicoanálisis ya podemos hablar de que ya se trata de un planteamiento más científico, como posteriormente ha sucedido con el conductismo. Si bien las primeras
generación de las psicoterapias conductistas eran pura y dura el conductismo estímulo-respuesta o el análisis experimental de la conducta de Skinner. Posteriormente se introdujo ya el aspecto cognitivo con la terapia cognitiva de Beck para la depresión, la terapia racional emotiva de Ellis o la terapia de autoinstrucción de Meisterman. Y finalmente, ya desde hace años, pues se ha incorporado un aspecto que no es novedoso en estas psicoterapias, que es la tercera generación, que integra aspectos vivenciales, aspectos experienciales internos y que focaliza la psicoterapia más en el propio individuo, es decir, se coloca el foco de gestión en el propio individuo. Esto es muy positivo porque permite aumentar el grado de responsabilidad del propio individuo. Y así podemos hablar de la terapia de aceptación y compromiso, de la psicoterapia analítica funcional, de la terapia conducta dialéctica y también la terapia integral de pareja Jacobson y del tema que nos ocupa hoy, la terapia cognitiva basada en mindfulness. Ya que hablamos de mindfulness, podemos detenernos un poco en el origen, en la etimología. Mindfulness es la palabra inglesa que en su equivalencia de la palabra en término pali significa conciencia, atención y recuerdo. Cuando una técnica o cuando algo tiene muchas denominaciones, muchas veces es porque ninguna es exacta o cierta. En este caso, esta multitud de definiciones pues tiene más que ver con la experiencia muy subjetiva, muy personal, muy interna del mindfulness, más que por la falta de concreción de las definiciones. Se puede traducir en español por meditación, pero siempre que se excluya el aspecto religioso o el aspecto filosófico, que es con lo que ha conllevado la palabra. Pero también otras definiciones más amplias como la conciencia compasiva, con la aceptación de la experiencia, la plena atención o la conciencia plena en el aquí y en el ahora. Y en cuanto a la historia, pues sabemos que procede desde las raíces del hinduismo, pero que fue con el budismo, con Buda en el siglo VI a.C., donde se va a sistematizar este tipo de meditación. Y aunque ha estado mucho tiempo reducida o recluida a Oriente porque Occidente ignoraba el planteamiento, hasta que en los años 80, con la crisis de valores que se experimentó en la cultura occidental y la globalidad progresiva, fue necesario buscar volver los ojos a Oriente y así encontrar una técnica milenaria que podría ser terapéutica. ¿Y cuáles son las diferentes técnicas meditativas que pueden englobar el mindfulness? En primer lugar, las técnicas concentrativas o sadhana, como puede ser el caso de la concentración en la respiración, o bien en las pulsaciones cardíacas, o bien en mantras, que son palabras breves que se repiten muchas veces y que fomentan la meditación. Otro tipo de técnica meditativa es el vipassana o contemplación. En tercer lugar, tenemos las técnicas de imaginación con visualizaciones, por ejemplo, de una imagen de un mandala o de una flor o de una imagen religiosa querida por la persona que va a realizar el mindfulness. Otra variante es la observación del propio cuerpo, como sucede con la técnica de body scan, que significa visualizar internamente el propio cuerpo desde arriba hasta abajo, ir haciendo como cortes mentales de las situaciones de los órganos del propio cuerpo, o bien usando el tai chi, que también permite la observación del propio cuerpo, o el yoga. Y otra técnica también es la técnica de compasión, que es muy necesaria y que va siempre acompañada en el mindfulness. ¿Y cuáles son las indicaciones del mindfulness? Bueno, en primer lugar, saber que se aplica en las neurociencias, en los campos de psicología, de psiquiatría, en las psicoterapias, en las ciencias sociales, y que se puede presentar sola o asociada a las terapias de segunda y tercera generación, como hemos visto anteriormente. Clásicamente ha estado muy orientado a la depresión
y se han visto efectos positivos. También se está aplicando a los cuadros de ansiedad en muchas de sus formas, como por ejemplo el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno obsesivo-compulsivo, así como las fobias sociales. En el plano de la patología psíquica también se utiliza en los trastornos de la esfera alimentaria, como la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, y en los trastornos por atracón. Y además también se puede aplicar en los trastornos de personalidad, en concreto al trastorno límite de personalidad. Pero no solo se queda aquí en la parte psíquica, sino que también sobre enfermedades de base somática pues es efectivo, como por ejemplo el dolor, cuando podemos hablar del dolor crónico o experiencias traumáticas importantes, o bien en los cuadros de fibromialgia. Y de la misma manera en procesos de insomnio, en cuadros como el tabaquismo y en otras adicciones, en situaciones en las que haya una disminución inmunitaria, procesos de psoriasis, y se está también probando en otras patologías que han tenido dificultad de manejo con los fármacos, como los cuadros de artritis crónica, en los procesos de ARMA, donde también sabemos que hay una alteración de la inmunidad, y también en el cáncer. Entonces aquí llegamos a una duda o a un debate, pero el mindfulness cura o no cura. Es decir, quizá el mismo mindfulness nos enseña a no ver las cosas de forma maniquea, todo o nada, que quizá es un error del enfoque occidental, de la ciencia occidental, ¿no? El todo o nada, el sano o enfermo, el curar o no curar, y el mindfulness se inclina un poquito más al enfoque de cuidar, atender, apoyar, aceptar y de alguna manera encontrar una situación de armonía. Por tanto, sí que se ha visto que en procesos de enfermedades como el cáncer, en cualquier caso, mejora la calidad de vida de las personas que lo reciben, mejora la tolerancia a los distintos tratamientos y se está viendo efectos positivos sobre la duración del tratamiento. ¿Y cuáles son las condiciones? Pues lógicamente hay una serie de parámetros que tenemos que tener en cuenta, como es el espacio, buscar, por ejemplo, cuando se hace en la propia casa, un espacio, reservar un espacio donde no haya gente de paso, donde uno pueda estar aislado un cierto tiempo, dedicar un tiempo. También se aconseja que sea un tiempo siempre a la misma hora para establecer una rutina que sea favorecedora. El mindfulness puede realizarse de forma individual o grupal, también puede realizarse con guía o sin guía. En este sentido podemos hacer una comparación con una técnica más conocida en atención primaria, que es el tema de la relajación. Entonces ya sabemos que puede hacerse individual en la propia casa, a una hora determinada, siempre la misma, y en cuanto al tiempo se recomienda empezar con una sesión de 10 minutos y progresivamente ir ampliando 15, 20 minutos, media hora, y también se puede hacer no solo una vez, una o dos veces al día. Lo ideal sería ir introduciendo el ritmo de vida diario en el hábito del mindfulness. Las variaciones pues incluyen las distintas posturas, desde la postura clásica del loto, que es estar sentado como al modo oriental, pero en Occidente tenemos una cultura y unos hábitos muy distintos que nos pueden resultar difíciles esa posición. Entonces se puede colocar uno en una postura sentada cómoda, teniendo en cuenta que sea una postura que como va a durar tiempo en inmovilidad, no dañe o nos resulte incómoda para la persona que lo está practicando. Y los requisitos materiales pues también deben tenerse en cuenta cuando se habla de la postura del loto, pues un cojín para sentarse en el suelo, y también un sistema de alarma o despertador para que pueda avisar cuando termina el tiempo dedicado al mindfulness. Debe ser voluntario y elegido por el paciente, es decir, no se trata de una técnica impuesta de ninguna manera, porque él va a ser el propio gestor, por tanto no solo aceptado sino elegido. No se aplica cuando es difícil, cuando hay prejuicios culturales o miedo al método. En los cuadros de ansiedad intensa
Aunque es eficaz en la ansiedad y la hipocondría, es en fase un poco más moderada cuando ya es la suficiente confianza y conocimiento del método. En fase inicial, una hipocondría pues puede agravarse cuando el proceso de mindfulness se focaliza en el propio cuerpo y puede generar mayor ansiedad. Evidentemente se requiere ética, disciplina y formalidad, y no se puede aplicar cuando hay una relación disfuncional con el sanitario. Se puede aplicar la consulta como un ofrecimiento cuando ofrece a los pacientes con determinados perfiles, ya hemos dicho, personas que tengan interés en conocerse, que tengan interés en mejorar su propia situación. En la fase de acción y tratamiento, cuando ya se está planteando junto al tratamiento farmacológico, se puede introducir ahí y presentar una hoja impresa donde puede explicarse, por un lado, una relación de bibliografía. Yo la doy, bibliografía con libros leíbles y muy prácticos sobre el mindfulness, meditación, relajación, yoga, que son muy positivas y que además me lo agradecen los pacientes, o bien una hoja impresa, otra hoja donde se explica cómo funciona si se establece un proceso y se puede hacer un programa de mindfulness en el centro. ¿Cómo se enseña a practicar mindfulness? Pues como otras técnicas de educación para la salud, individual o en grupo. Ya hemos dicho que puede ser la meditación formal o informal, en este caso en el centro sería formal y con un personal sanitario entregado y previamente ensayado y experimentado, médicos, enfermerías. También se aprende, como hemos hablado, con bibliografía de autoayuda y se refuerza con retiros de meditación que se van ofreciendo cada vez más. Los requisitos ya hemos repasado un poquito de la aceptación voluntaria, el vínculo satisfactorio con el sanitario y paciente, pero hay que tener en cuenta también otros aspectos como el contacto con la realidad, que siempre conviene, aunque se han hecho experimentos con personas psicóticas y hay resultados contradictorios y positivos, en principio en atención primaria debemos elegir una serie de perfiles que sean más accesibles, ¿no? Así como la capacidad de insight ayuda a la realización de mindfulness, también el mindfulness va a beneficiar esa capacidad de autoconocimiento, pero en principio parece que es una condición. Y cuando se hace en grupo, pues tener un poco el nivel del paciente, que haya una cierta homogeneidad en el nivel de conocimiento de la técnica, del juicio previo acerca del mindfulness, del dolor y de la patología que pueda haber. Se puede aplicar en el equipo diseñando talleres de formación de formadores, como hemos dicho, con personal sanitario entrenado. Esos talleres teórico-prácticos pues se van a hacer en los grupos de pacientes y así poder llegar a formar pacientes expertos. ¿Y cuál es el beneficio que puede tener el mindfulness para el médico? Aparte de lo que hemos hablado hasta ahora, potenciar la situación de empatía, la ecuanimidad en la consulta, la no reactividad, es decir, permitir al paciente que se exprese, tiene una actitud compasiva que curiosamente hablamos cuando vemos libros de medicina interna como Alfarreras o Harrison, se habla de la conveniencia de que el médico debe tener una actitud compasiva, cosa que parece un poco pasada de moda, pero sin embargo es rigurosamente cierta para lograr efectos terapéuticos. También el mindfulness refuerza el vínculo con el paciente, por lo que hemos hablado, controla y desactiva la contratransferencia, es decir, los fantasmas, esos afectos, amores, odios que puede sentir el médico ante el paciente que no sabe por qué y que están anclados en el inconsciente del médico, pues el mindfulness ayuda a desmontar eso al verlo al paciente como objetivo, ¿no? Y luego, por tanto, también protege frente al burnout y además, de esta manera, el médico debe tener pacientes difíciles. Y ya, finalmente, pues hablar de que en España hay una serie de recursos donde se puede aprender técnica mindfulness. Vicente Simón formó la Fundación Asociación de Mindfulness y Salud, y Javier García Campayo, que nos acompaña aquí, pues psiquiatras junto con José María Bosch han diseñado el máster en mindfulness en Zaragoza para médicos de atención primaria, que puede ser online o presencial desde 2013 y que este año ha tenido 50
plazas y que será sucesivo en años sucesivos, igual que otros autores en la UNED o en Madrid y en diversos sitios de España progresivamente, y eso es el tema. Vale. Pues muchas gracias al doctor Casquero por su presentación. Vamos a seguir ahondando un poco en las estrategias o herramientas para que se van dotando al médico de atención primaria. Contamos ahora con la doctora Rosario Serrano Lindes, que es médico psiquiatra de Madrid. Pero cuando quieras. Buenos días a todos. Para mí es un verdadero gusto estar aquí. Hice la residencia en esta casa y este aula es como parte de mí, ¿no?, y de mi historia. Cuando quiero agradecer a los organizadores que me han pedido que hable sobre las estrategias psicoterapéuticas para el médico de atención primaria. Como psicoanalista que soy, realmente me planteé qué era lo que yo podía decir desde una técnica. A ver, espera un segundín. Aquí, ¿no? Vale. Desde una técnica como es el tratamiento psicoanalítico, que tiene todo el tiempo del mundo en una estructura arreglada, que podía hablar yo a los médicos generales y que les podía transmitir a los médicos de atención primaria que les pudiese servir. Una visión que me parece muy importante es pensar que en el ser humano, las enfermedades del alma influyen en el cuerpo y las enfermedades del cuerpo influyen en el alma. O sea, es importante tener esta visión monista del ser humano y como tanto especialistas en psiquiatría como médicos, como estamos viendo en las presentaciones de atención primaria, tienen un papel fundamental a la hora de tratar el sufrimiento de la persona. Los factores, el modo de ser y de estar enfermo, cada ser humano enfrenta la enfermedad de una manera diferente, tanto se trate de enfermedades orgánicas como de enfermedades originariamente psíquicas. En una enfermedad orgánica, el paciente va a reaccionar de una manera distinta si se trata de una enfermedad aguda o crónica. Todos ustedes tienen experiencia. Dependiendo de la etiología de la enfermedad, la trascendencia que para la vida del paciente pueden tener él o los órganos afectados, la eficacia de los tratamientos, la potencial o asegurada cronificación de la enfermedad, las repercusiones que tiene o pueda tener en su calidad de vida y la intensidad y grado de certeza de la amenaza que la enfermedad puede suponer para la vida del paciente. En atención primaria, aparte de todas estas reacciones que tienen que sostener el médico de atención primaria ante un paciente que ha sido diagnosticado de una enfermedad, además se van a encontrar con todo el abanico de los trastornos mentales, porque por el médico de atención primaria pasan absolutamente todos los pacientes. Se va a encontrar con trastornos mentales, propiamente dicho, con la comorbilidad entre trastornos mentales y diferentes enfermedades orgánicas, con trastornos psicosomáticos, con abuso de dependencia o de sustancias tóxicas, con dificultades en la adherencia al tratamiento en las enfermedades crónicas y degenerativas, hasta tal punto que grandes y colaboradores calculan que un 23% de las consultas de atención primaria son consultas de salud mental. Las mujeres presentan una mayor prevalencia de trastornos mentales en las consultas de atención primaria frente a los varones. ¿Cómo se expresa el sufrimiento psíquico en el cuerpo cuando no hay un trastorno mental propiamente dicho? A través de dolores inespecíficos, del síndrome de dolor crónico, que en el 25% de los casos está acompañado de una sintomatología depresiva importante, de cansancio generalizado, taquicardias, síntomas gastrointestinales, trastornos somatomorfos,
molestias indiferenciadas y temores hipocondríacos. Como vemos con este panorama, realmente los médicos de atención primaria tendrían que tener una base de formación en salud mental bastante importante, ¿no? Aquí, sencillamente, recoger la prevalencia de algunos trastornos que son habituales en las consultas de atención primaria. Lo pasamos por encima. Pensamos y decimos que los médicos necesitan formación en salud mental, los médicos de atención primaria. Sin embargo, la capacidad que tienen, la capacidad clínica para reconocer los trastornos mentales en sus consultas es elevada, tal y como lo recoge el trabajo de Norton. O sea, que diríamos, yo he pensado que más bien lo que se necesitaría sería una formación para manejar todos estos trastornos con los que tienen que lidiar cotidianamente. Y aquí ya entramos en el desarrollo de la psicoterapia. Comentarles que, por la edad que tengo, evidentemente, hace muchos años, ya décadas, se cuenta por décadas, en la Clínica La Concepción teníamos organizados grupos Balín con el servicio de pediatría y con el servicio de nefrología, sobre todo con aquellos médicos que atendían a los pacientes en diálisis. En aquellos años los procesos de diálisis eran muy duros, muy dolorosos para los pacientes y además el deterioro que sufrían era importante. Decir que en aquella época, el texto de Balín era un texto que nosotros manejábamos aquí en la clínica y les he puesto esta referencia, porque en el año 2000 se ha vuelto a reeditar el mismo texto. Después, algunos autores que han desarrollado la psicoterapia breve y la psicoterapia de apoyo. Es decir, que desde el psicoanálisis hay un continuum que va de la técnica psicoanalítica, que podemos decir que es la más extensa, en mayor profundidad, psicoterapia psicoanalítica, que es menos extensa, en menor profundidad, psicoterapia breve, que focaliza la actuación en el conflicto que el psicoterapeuta reconoce, y psicoterapia de apoyo, diríamos que es como la menor de las hermanas, que está orientada a reforzar el funcionamiento yoico de la persona. Y no trabaja con, el marco, la técnica también es diferente. ¿Qué tiene en la relación médico-paciente? ¿Qué es lo que tenemos que privilegiar? Que es una relación intersubjetiva y que hay un objetivo común. El objetivo común es el paciente quiere ser aliviado del sufrimiento, sea orgánico, sea psicológico, y el médico su función está orientada a aliviar de ese sufrimiento. En esta relación influyen múltiples factores, son factores individuales, tanto por parte del médico como del paciente, factores sociales y también factores culturales. Y podemos decir, y aquí decíamos que antes se hablaba de la contratransferencia, evidentemente la relación entre el médico y su paciente, en esa relación hay fenómenos transferenciales, el paciente deposita en el médico una serie de cosas y también hay reacciones contratransferenciales. Todos hemos sentido el malestar,